Como los frutos secos son muy valiosos y muy nutritivos, ¿qué hace la industria cuando los incluye en un alimento procesado? Destacarlo con reclamos, con fotos, con letreros bien llamativos que pone, pues eso, lleva frutos secos, aceite de oliva virgen o harina integral. Andrea. Sí, pero eso no es más que publicidad, Miriam, para que el producto nos resulte más llamativo y que queramos comprarlo. Pero es que no nos tenemos que dejar engañar, porque al final las fotos, los dibujos del envase o los letreros, cuanto más grandes y más llamativos, suelen hablar o presumir de que ese producto tiene X ingredientes o propiedades nutricionales que realmente o lleva en cantidad insignificante o que ni siquiera tiene. Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta al producto y buscar la letra pequeña, que esa es la que de verdad nos va a decir qué ingredientes lleva y si merece la pena o no echarlo en la cesta de la compra. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, coger la lupa para mirar esa etiqueta de los alimentos, esa etiqueta que hay tras reclamos, por ejemplo, como el de alimentos ligeros o bajos en grasa. Y en cuanto un producto pone que sea bajo en grasa o que sea light, igualmente tenemos que ir a ver cuánta cantidad de grasa lleva y, más importante aún, la calidad. Y para eso nos podemos ir a la tabla de composición nutricional, que ahí siempre por ley nos va a decir el porcentaje de grasa total que tiene ese producto y también nos tiene que indicar los gramos de grasa saturada, porque sabemos que tenemos que reducir su consumo, siendo lo óptimo que no tuviera más del 2% de esa grasa. Pero hay otro tipo de grasa que deberíamos reducir el consumo, que son los ácidos grasos altos en omega 6, de aceites vegetales refinados, como por ejemplo el de girasol, que ese sí que no lo podemos ver en la tabla de composición nutricional. No nos queda otra que irnos a la lista de ingredientes, que es ahí donde vamos a saber realmente qué aceites lleva. Por ejemplo, si pone que lleva aceite de oliva virgen extra, pues es una muy buena alternativa, que por cierto ya se habrán encargado de presumir en la letra grande. Pero en cambio puede que lleve otros muy altos en grasa saturada, como el de palma o de coco, o en estos ácidos grasos omega 6 proinflamatorios, como el de girasol. Pues en ese caso solamente lo vamos a poder descubrir en la lista de ingredientes y ya sabemos que ese producto hay que reducir su consumo. Otro reclamo que vemos en muchos productos envasados es ese de bajo en azúcar. Pero de nuevo tenemos que volver a irnos a la letra pequeña. En este caso, en la tabla de composición nutricional podemos ver la cantidad de hidratos de carbono total que tiene ese producto, ya sean azúcares o almidón, y luego nos va a indicar la cantidad de azúcar en concreto que tenga. Y aquí lo que se recomienda para que pueda poner bajo en azúcar es menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento sólido o menos de 2,5 gramos de azúcar por cada 100 de un alimento líquido. Pero en este caso nos habla de azúcar total, no nos distingue entre cuánto es azúcar naturalmente presente o intrínseco del alimento, por ejemplo, la fructosa de la fruta o de algunas verduras, cuánto es azúcar libre, por ejemplo, de esa misma fruta cuando la exprimimos y liberamos el azúcar en un zumo, o cuánto es azúcar añadido. En ese caso tenemos que volver a la lista de ingredientes y buscar si lleva la palabra por ahí azúcar, que significa que lleva ese azúcar añadido. Y vaya, que en todos los ultraprocesados que encontramos, casi siempre la mayor parte va a ser azúcar añadido del que hay que reducir. Y si en la etiqueta vemos que ese producto lleva muy poco azúcar, ¿es porque está endulzado con edulcorantes? Claro, en cuanto vemos que lleva entre 0 y 1 gramo de azúcar, que no es nada, pero sí que sabe dulce, es que le han añadido edulcorantes, que eso lo podemos ver de nuevo en la lista de ingredientes y pueden aparecer con su nombre tal cual o con la nomenclatura del aditivo, que es una E seguido de una serie de números, E400 algo, como por ejemplo el sorbitol, o E900 algo, que son la mayoría de los edulcorantes como la stevia, el eritritol o el xilitol. Pero por el hecho de que esté edulcorado y en lugar de llevar azúcar, no tenemos ya que pensar que es un producto saludable, hay que ver el resto de la matriz del alimento. Tampoco soluciona el problema con el dulce, porque nos sigue acostumbrando a un umbral de dulzor que es demasiado alto. Y además, a largo plazo, tampoco sabemos realmente cuáles pueden ser sus efectos. Parece que podrían dañar la microbiota o incluso que podrían tener efectos similares al azúcar en cuestión de la insulina en algunos casos. Y si lo que queremos es buscar el sabor natural de los alimentos, tendríamos que evitar también la sal. Claro, y es que la sal, entre que potencia mucho el sabor y además conserva los alimentos, es muy socorrida en todo producto ultraprocesado. En este caso podemos encontrarla en la tabla de la composición nutricional y ahí se considera que un producto es asumible en cantidad de sal cuando tenga menos de 1 gramo de sal por cada 100 gramos, que vamos a ver que la gran mayoría lo sobrepasan. Además, en lista de ingredientes podemos encontrar la sal, por su nombre, sal, o también dentro de algunos aditivos que lleven la palabra sodio, sódico, monosódico o fosfatos, que intrínsecamente ese aditivo también contiene aún más sal que va a sumar. Y además, que tampoco nos tenemos que dejar engañar porque, por ejemplo, las conservas o productos que parecen saludables porque lleven un aceite bueno, como un aceite de oliva virgen, igual luego leemos la etiqueta y es que lleva 2-3 gramos de sal por cada 100 gramos, que es una barbaridad.
Y otra palabra que se utiliza también en muchos reclamos es la de fibra, como si eso hiciera que el producto fuera más saludable. Sí, porque sabemos que tenemos que cubrir una cantidad más o menos al día de unos 30 gramos de fibra y que normalmente no solemos llegar. Entonces, las harinas integrales, los panes, los cereales, normalmente tienen un reclamo muy socorrido que es fuente o alto en fibra. Pero para que puedan poner eso por legislación, realmente no tienen que tener más de 6 gramos de fibra por cada 100 gramos de cereal, lo cual es muy poquito. Piensa, una ración media de pan son unos 40-50 gramos, tocas a 2-3 gramos de fibra, no más. Si queremos cubrir las recomendaciones de fibra, tenemos que ir a alimentos que de verdad contengan más cantidad y que no suelen llevar este letrero. O bien porque no van envasados, como por ejemplo frutas, verduras o frutos secos, o bien porque no presumen de ello, como un simple bote de legumbres. Por ejemplo, una conserva de alubias tiene 21 gramos de fibra por cada 100 gramos, 3 veces más que cualquier harina integral. Y si lo que destaca el fabricante es que lleva proteína, que es alto en proteínas. Y es que con el boom de los enriquecidos en proteína, ahora es muy típico que cualquier producto, un yogur, un postre, algunos más saludables y otros menos, los enriquezcan en proteínas, haciéndonos pensar que ya por ello son saludables. Y hay algunos que es cierto que son buenas alternativas, pero es que anda que no tenemos opciones altas en proteína en los alimentos convencionales y de muy alto valor biológico. Entre carne fresca, pescado y huevo, proteína vegetal, legumbres, destacando los garbanzos, la soja. Tenemos un montón de alternativas para no necesitar estos productos que además suelen ser mucho más caros. Pero la cantidad de proteína sí que, por otro lado, nos puede servir para chivarnos si un producto es de buena calidad o no. Por ejemplo, en los fiambres. Un fiambre medio tendría que tener unos 20 gramos de proteína por cada 100 gramos. Bien, pues si vemos que tiene mucho menos, significa que no tiene tanto de esa carne, por ejemplo, ese jamón cocido que esperamos, sino mucha harina, féculas, agua, para abaratar costes. Ingredientes de relleno. Oye, Andrea, y nos hemos fijado en la fibra, en las grasas, en el azúcar, pero en las calorías no. Porque realmente no es lo más importante. Sí que es cierto que pueden llegar a importarnos y que las podemos consultar en esa tabla de composición nutricional, pero es que hay alimentos o productos que van a tener muchas calorías y que son muy saludables. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen, los frutos secos. En cambio, hay otros que puede que tengan muy pocas calorías, pero que no son para nada recomendables. Imagínate dulces, galletas, bollería, pero que les quitan la grasa, les bajan el azúcar, tienen menos calorías, pero no son recomendables para un consumo habitual. Al final tenemos que buscar siempre ingredientes reales y no tanto ingredientes trampa. ¿Y a qué te refieres con eso de ingredientes trampa? Pues a esos que el fabricante no quiere que veas y por tanto solamente los vas a encontrar rebuscando bien en la letra pequeña, pero nunca en esos letreros grandes que hablábamos al principio. Y te pongo un ejemplo muy claro, unos nuggets de pollo. Tú esperas que lo que más va a tener es pollo y que luego tendrá pues harina, aceite, pero sobre todo pollo. Pues cuando te vas a esa letra pequeña descubres, primer ingrediente, harina refinada, segundo ingrediente, grasas de baja calidad y ya el tercero o el cuarto, el pollo. Cosa que nunca te va a pasar si compras una pechuga de pollo fresca, natural, que va a ser pues 100% pollo. Por eso siempre decimos que prioricemos alimentos de verdad y que estos sean en menor cantidad. Sano y natural. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, gracias, Miriam.